Empezar con el webinar de hoy, que lleva por título Técnicas de medición de oxígeno disuelto. Ya, esto porque tenemos una sorpresa al final sobre el nuevo lanzamiento de un equipo HANA que viene a complementar nuestra familia de equipos de oxígeno disuelto. Ya es una tecnología nueva, así que también vamos a hablar un poco de qué se trata, cómo mide y cuáles son como un poco las aplicaciones óptimas para estos equipos. ¿Ya? Bueno, vamos a saludar a todos los que se conectaron a través de Facebook también. Vamos a transmitir un ratito para engancharlos a que se conecten a través de la plataforma también. Y vamos a partir diciendo qué es el oxígeno disuelto o definiéndolo en el fondo, ¿ya? No nos vamos a enfocar mucho a las aplicaciones porque sabemos que las aplicaciones, como ya hemos visto en otras instancias de nuestros webinars, son bastante particulares y ya dan para hablar mucho rato sobre eso. Sí, vamos a hacer una pequeña como pasada sobre ellas. Pero, ¿qué podemos decir del oxígeno? Primero que es una parte esencial de la vida y que desempeña, por supuesto, un papel clave en muchas reacciones biológicas y químicas de nuestro cuerpo. Y también desempeña roles súper importantes en muchos procesos, ¿ya? El oxígeno disuelto se refiere a la cantidad de oxígeno molecular libre que se encuentra disuelto en una solución, ¿ya? Y se puede expresar como concentración, miligramos por litro o partes por millón, y también en porcentaje de saturación. ¿A qué le mide el oxígeno disuelto o en qué instancia es interesante la medición de oxígeno disuelto? Por ejemplo, la acuicultura. Ya hemos visto en otros webinars la importancia que es mantener una concentración de oxígeno disuelto en el cultivo de distintas formas de vida vegetales y animales en términos acuáticos, ¿ya? Todos los peces o las plantas se desarrollan a nivel, las plantas marinas o acuáticas se desarrollan con una cierta cantidad de oxígeno mínimo necesario para existir y también una cantidad de oxígeno máximo, ¿ya? Entonces ahí es súper importante. También es importante cuando elegimos un equipo que tenga relación con la acuicultura, poder determinar también temas de salinidad o de presiones y temperatura, porque, perdón, salinidad y de presiones, porque ahí es importante la compensación, ¿ya? ¿En qué otra cosa o qué otro proceso podemos encontrar cuando hablamos de oxígeno disuelto? Por supuesto, el tratamiento de aguas, ¿ya? Aguas hervidas, domésticas o también de residuos líquidos industriales, ¿ya? Acá es un poco, la medición de oxígeno disuelto depende y se utiliza en muchos factores o en muchos lugares del proceso. Ya, por ejemplo, cuando tenemos tratamientos anaeróbicos, tenemos que asegurar que no hay oxígeno. Cuando tenemos tratamientos aeróbicos y estamos utilizando bacterias que además de una carga orgánica para vivir, requieren de un valor de pH determinado, una temperatura también determinada y un nivel de oxígeno, por supuesto. Entonces ahí es un juego súper importante que hay que hacer en mantener un tratamiento o anóxico o aeróbico con cierto tipo de oxigenación, revisar el oxígeno y también quizás el ORP para ver cuando ya está muriendo o se está volviendo putrefacto un poco un lodo de una planta, así que ahí hay varias aplicaciones súper interesantes, ¿ya? El oxígeno disuelto también en términos de agua no solamente es importante para el tratamiento, sino para evaluar la calidad de algún cuerpo de agua. Cuando hacemos análisis de calidad ambiental, algún tipo de estudio ambiental, también nos referimos al oxígeno como algo importante, un factor importante respecto de la calidad del agua y nos sirve, por supuesto, para poder también identificar, junto con el estudio de nutrientes, procesos de eutrofización por exceso de nutrientes, valga la redundancia, ¿ya? Y otra parte que también es importante en la que monitoreamos el oxígeno disuelto tiene que ver con la elaboración de vino, ¿ya? Dentro del proceso del vino es súper crítico mantener ciertos niveles de oxígeno por temas de fermentaciones y al final. Ya al final se busca generalmente que el oxígeno del vino sea muy bajito para un tema de conservación dentro de las botellas, ¿ya? Así que ahí hay varias aplicaciones importantes. Nosotros hemos de todas formas realizado varios webinars eh, de todas las aplicaciones que yo les he nombrado acá y de varias otras más, ya de acuicultura, de agua servida, no nos enfocamos generalmente solo al oxígeno, porque comprendemos que es como un todo de parámetros que son importantes en esos procesos, ¿ya? Pero lo que sí vamos a revisar hoy día es que independiente de la aplicación, tengo que elegir un equipo de forma correcta y entender cuáles son como las opciones que yo tengo para medir oxígeno disuelto,
Pero antes que eso vamos a ver qué factores influyen en la medición del oxígeno disuelto. ¿Ya? Primero es la temperatura. La temperatura es un factor que influye principalmente en la solubilidad del oxígeno. Ya la solubilidad es inversamente proporcional al aumento de temperatura. Por ejemplo, yo tengo más temperatura, la solubilidad del oxígeno es menor. Pasa al contrario, si tengo menor temperatura, el oxígeno es un poco más, más soluble. Son inversamente proporcionales. Ya entonces uno de los factores que ojalá yo pueda incorporar en mi medición de oxígeno disuelto es que el equipo venga con un sensor de temperatura. ¿Qué otra cosa influye en la medición de oxígeno disuelto? No sé, ya hablamos de que además del sensor de oxígeno disuelto, debo tener un sensor de temperatura. Ya es una medida que me va a afectar a mí un poco la lectura de oxígeno. La altitud. La altura, cuando hay más presión, perdón, cuando hay menos presión, es decir, hay más altura, el oxígeno disuelto en el agua es menor. El oxígeno a más altura también se pierde ya en la atmósfera. Entonces, es una relación como bastante natural cuando hablamos, por ejemplo, de procesos que ocurren en faenas mineras, en alguna altura importante, 3.000 metros, 2.500 metros. Es importante que nuestro equipo o el método que nosotros elijamos para esta lectura de oxígeno disuelto tenga alguna compensación respecto de la altura, ya sea otorgándole nosotros un valor manual de altura que lo podemos contrastar con un GPS o algún parámetro externo, o que tenga un barómetro interno o un sensor de altura interno, ¿ya? Así que es importante, ya hablamos entonces, el sensor de oxígeno como tal, el sensor de temperatura y ojalá compensar presión y compensar altura geográfica. Ahora, ¿por qué es bueno compensar la altura geográfica si uno dice, bueno, no me importa solamente lo que tengo en esta planta? Pero cuando queremos comparar sistemas y estamos como a alturas distintas, igual es interesante que mantengamos la homogeneidad en las lecturas. Ya si compenso altura o si mido el oxígeno a 1.000 metros y lo quiero medir a 2.000 metros, ojalá yo pueda hacer esos valores comparables a través de la compensación de distintos elementos como la altura. Por otro lado, la salinidad también es algo que afecta a los niveles de oxígeno disuelto. Cuando hay mayor salinidad en una muestra, los niveles de oxígeno disuelto disminuyen. Y acá es súper importante para cuando estamos haciendo controles en agua de mar, que por supuesto tiene niveles de salinidad muy elevados. Entonces, ojalá también pueda incorporar en mi equipo de medición, si es que tengo un multiparámetro con alguna sonda de conductividad que incorpore esta medida de salinidad y lo compense, o una forma externa de yo medirlo e ingresarlo a mi equipo y hacer esa compensación. La compensación de salinidad o de altura, como pasa por ejemplo a veces con la compensación de temperatura en el pH, no es algo que sea sencillo de calcular, no es multiplicarlo por 2 y ya está compensado, así que igual es un retrabajo importante querer hacer eso de forma manual, pensando que son algoritmos ya como un poco más complejos. ¿Qué tenemos como métodos de medición de oxígeno disuelto? Test kit para medir oxígeno disuelto y fotómetros para medir oxígeno disuelto. Ambos son adaptaciones del método de Winkler, donde una serie de reactivos reacciona, valga la redundancia, con el oxígeno que se encuentra disuelto en una muestra, toma la muestra de cierto color y ese color es leído finalmente a través de una titulación, cuando hablamos de un test kit de oxígeno disuelto y vamos añadiendo una serie de reactivos y luego titulamos con una pequeña bureta y hacemos la comparación de los colores, determinamos visualmente el punto final. Ya hemos hablado varias veces de que la determinación visual del punto final no es algo que sea muy recomendado en los análisis en general. Ya los test kits ojalá no son malos, pero hay que ver bien cuán crítico es el oxígeno en nuestro proceso para ver si realmente le estamos dedicando la atención necesaria al equipo que estamos teniendo para medir oxígeno disuelto. Y yo creo que pasa lo mismo con todos los parámetros. Ya cuán crítico es la conductividad, cuán crítico es el pH. En mi proceso, ahí es donde yo tengo que pensar un poco en ampliar nuestro espectro del tema de los equipos, ¿ya? Ahora, el fotómetro para medir oxígeno disuelto funciona similar, también es una adaptación al método de Winkler. La diferencia es que la lectura del color ya no es a través del
un punto final visual, sino que se hace a través de la fotometría. Ya hemos visto también temas de fotómetro, a través de la ley de Lambertville hay un color, ese color se asocia mucho con la concentración de oxígeno en esa muestra. ¿Ya? ¿Cuáles son como las mayores, no sé si desventajas, pero sí cuidados que hay que tener cuando tratamos muestras de oxígeno disuelto por Winkler, ya sea por test kit o por fotometría? Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de la muestra, ¿ya? Si el oxígeno que buscamos es un valor muy bajo o es muy sensible, queremos una resolución muy como más grande, con mayor decimal y todo, y estos equipos no nos van a dar eso. Y lo otro es que la manipulación de la muestra es importante porque tengo que fijarme que no haya adición de oxígeno por mi parte cuando estoy tomando la muestra, cuando la llevo a la botella, cuando hago el aforo o ese tipo de situaciones. Mil cuidado con no añadir oxígeno, sobre todo cuando buscamos concentraciones bajas, en la que un 0.01 más de oxígeno puede ser algo interesante, ¿ya? Y ahora otras técnicas de medición de oxígeno disuelto tienen que ver con la utilización de sondas directamente. Ya existen las sondas polarográficas y las sondas galvánicas, ¿ya? Em, Vamos a dejarlo como que existen estas dos por mientras, después vamos a hablar sobre una tercera sonda de oxígeno disuelto. ¿Qué pasa con las sondas de oxígeno disuelto a través del método polarográfico? Bueno, tienen por supuesto en su inicio un cable que debe ser impermeable, lo mismo la protección del cable, porque tengo que considerar que la sonda va a ser sumergida correcta y completamente, ¿ya? Existe en la punta de la sonda, digamos como ya en la cabecita, un ánodo de plata y un cátodo que es de platino. Y va todo esto como recubierto ya de una membrana y una solución electrolítica. La membrana es una membrana muy fina, es permeable al oxígeno, está hecha de lo que comercialmente conocemos como teflón, y aísla el sensor, esto como el cátodo y el ánodo que ya definimos, de la muestra, ¿ya? Porque esto son finalmente lo que va a hacer el sensor. Hay varias consideraciones respecto de las ondas de oxígeno que utilizan estas membranas que las vamos a revisar más adelante. Esta celda, que es amperométrica o polarográfica, se refiere al mismo tipo de sonda, se polariza a 800 milivolts. Como yo les decía, está compuesto por una media celda de plata, cloruro de plata y un metal noble que puede ser oro, platino, paladio. En nuestro caso generalmente son de plata y platino. La reducción de oxígeno se lleva a cabo entre los 400 y los 1200 milivolts y este voltaje es suministrado por una fuente externa. Acá es importante que dice la reducción de oxígeno se lleva a cabo entre los 400 y los 1200 milivolts. Tengo que darle a todas las ondas polarográficas un tiempo de polarización para que puedan llegar a este potencial y hacer la lectura correcta de oxígeno. Creo que de los mayores inconvenientes que nosotros vemos diariamente respecto de la utilización de este tipo de sondas son los tiempos en que demoran en polarizar. Ya muchos clientes encienden, miden, nos dicen, mira, me da mucho más bajo, me da mucho más alto de lo que yo realmente espero. La estabilización de la sonda de oxígeno disuelto de polarográfica depende en un 80% de esperar que polarice, ¿ya? Y el otro 20% por supuesto está dado por una calibración in situ. Por otra parte, existen los medidores galvánicos o potenciómetros. Ya tienen un ánodo y un cátodo que debe ser de dos metales distintos. Existe también una membrana que es la misma membrana que utilizamos para las ondas potenciométricas, perdón, polarográficas o amperométricas. El mismo tipo de membrana con una membrana fina del comercialmente conocido teflón y una solución electrolítica que está adentro y que genera o ayuda a que este ánodo y este cátodo generen un voltaje. Ya acá el voltaje aproximado de 800 milivolts es suficiente para producir una reducción en el cátodo y que pase esta reacción con el oxígeno, el cambio potencial y la lectura finalmente en concentración o saturación. Se obtiene esta diferencia de voltaje utilizando plomo y oro o plomo plata, que son los metales más comúnmente utilizados en las ondas galvánicas. ¿Ya?
El principio de lectura es el mismo, hablamos de potenciales y de reducciones en presencia de oxígeno. Sin embargo, lo más importante o la mayor diferencia entre los métodos galvánicos y los métodos polarográficos es que la última, la que estamos viendo en pantalla, no requiere un tiempo de polarización. Solamente es encenderlo, idealmente calibrarlo en el terreno en el momento de la medición y luego medir. Ya no hay que esperar este tiempo que puede ser de 10 a 15 minutos, ojalá 15 minutos siempre, para que la sonda polarice por completo. ¿Cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre los métodos galvánicos y los métodos polarográficos? Yo enciendo y mido con el galvánico. Y con la polarográfica, yo enciendo, espero 10, 15 minutos que polarice y mido. ¿Cuál es nuestra recomendación respecto del tiempo de polarización en las ondas polarográficas? Es que una vez que la sonda ya se encuentra estable en el valor que está mostrando, yo calibre in situ. Las condiciones de oxígeno ya vimos que dependían en gran parte también de la presión. Ya a menor presión o más altura hay menos oxígeno. Por tanto, si yo calibro a nivel del mar, ese 100% de oxígeno que yo tenía a nivel del mar ya no es el mismo que tengo a 1000 o 2000 o 3000 metros de altura. Consideramos que la calibración, o considerando que la calibración de oxígeno disuelto al 100% no requiere reactivo, no tengo una solución 100% oxígeno, sino que se hace al aire y es bastante rápida, así que no consume más nada que un poco de nuestro tiempo y un poco de la pila del equipo, así que y van a, por cierto, obtener mucho mejores resultados haciéndolo de esta forma. ¿Cuál es el principal mantenimiento que requieren las ondas galvánicas y las ondas polarográficas? Bueno, hay una serie de accesorios adicionales dependiendo del equipo. Por ejemplo, en el caso de nuestro multiparámetro, los sensores de oxígeno son reemplazables. Así que ahí hay un tipo de llavecita Allen para poder reemplazar los sensores, una silicona a prueba de agua, ese tipo de cosas, pero ya va netamente en función del equipo que tengamos para medir oxígeno disuelto. Lo que sí es transversal, sea galvánica o sea polarográfica, son las membranas, los O-ring de la membrana, la limpieza del cátodo, este tipo como de esponjita medio abrasiva para limpiar el cátodo, y la solución electrolítica. Ahora, existen membranas para sensores polarográficos y membrana para sensores galvánicos. Ya existen soluciones electrolíticas para sensores galvánicos, soluciones de relleno electrolítica para sensores polarográficos. Y lo ideal es que lo mantengamos así, ya que no queda lo mismo todo, la composición no es la misma. Las membranas son bastante similares, no así la solución electrolítica. Así que ojalá sepamos qué tipo de sensor estamos ocupando y podamos comprar nuestros insumos en función del sensor específicamente que estamos utilizando. Es muy sencillo a la vista, a lo menos en nuestros medidores, identificar cuando un equipo es polarográfico o es galvánico. El polarográfico, la punta del ánodo del cátodo es rosca, parece como un pequeño tornillo, ¿ya? Y en el caso de las membranas de las ondas galvánicas es lisa. Así que es bastante fácil de identificar. ¿Qué recomendamos? Que se cambie la membrana a lo menos cada 2 meses, un cambio completo, que se cambie la solución electrolítica una vez al mes, que se limpie el cátodo cuando lo utilizamos o sabemos que, bueno, de forma periódica, pero también cuando sabemos que se nos rompió la membrana, por ejemplo, y hubo un intercambio entre la solución de relleno de la membrana y la solución en la que estamos midiendo. Y, por supuesto, que se revise periódicamente el estado de la membrana. La estabilidad de estas lecturas también depende de cómo nosotros armemos nuestras membranas, ¿ya? Lo ideal es que sepamos que tenemos que poner la membrana, ambientarla con solución, es decir, echar un pequeño volumen, batir un poco la membrana para humedecerla por completo, ambientarla de solución electrolítica, botar ese volumen de solución y luego poner el O-ring, lo cual es muy importante, es un tipo de anillo de goma para evitar que perdamos solución mientras estamos haciendo la medición y llenarla a tope, hacer unos pequeños golpes para eliminar cualquier burbuja que pueda quedar en el fondo de la membrana. Lo ideal es que si podemos levantarla y mirar por abajo si quedan burbujas en la superficie de la membrana, eliminarlas, ya no puede quedar ninguna burbuja. Luego introducir la sonda de forma tal que toda la solución rebalse por todos los bordes de la membrana. Ya si yo incorporo la sonda en una posición horizontal o en diagonal, ya tengo como una porción de aire que va a quedar siempre ahí, y es una burbuja, así que la sonda siempre se introduce en forma vertical
hacia la membrana, ¿ya? Luego yo la inspecciono visualmente que la membrana esté, que me haya quedado así lisa, ¿ya? Sin burbujas. Las burbujas se ven de inmediato. Cuando yo miro la membrana por fuera, lo único que veo es un punto al medio que corresponde al tacto del sensor. ¿Ya? Es como la punta del sensor. Pero si veo algunas pequeñas como tipo manchas blancas alrededor, son burbujas. Me quedó mal ensamblada la membrana, tengo que volver a hacerlo. Puedo, por cierto, utilizar la misma membrana, solamente tengo que sacarla, golpearla, volver a rellenarla y armarla otra vez, ¿ya? La revisión periódica de la membrana es para eso, ¿ya? Si es que ustedes armaron una membrana, están 100% seguros que lo hicieron súper bien, luego la miran después de una semana y tiene burbujas porque se rompió probablemente, se puede haber dañado los rines y la recomendación es cambiarla. Lo otro que también es muy importante para quienes utilizan sus equipos con no mucha frecuencia y dicen, bueno, yo lo uso una vez al mes, o sea, una membrana me va a durar para 2 ocasiones de utilizar mi equipo, lo cual es nada. Bueno, en ese caso, la recomendación para que extender un poco más la vida útil de la membrana cuando los equipos no son utilizados en periodos de tiempo prolongados es mantenerla en un ambiente húmedo. Casi todos los medidores, bueno, todos los medidores de por sí tienen con una especie de tapa. Ya no es una tapa, no es la tapa negrita con rojo que a lo mejor han visto ustedes en nuestro equipo, sino que es una especie de vasito que encaja perfecto con el sensor armado. Ya ahí lo ideal es poner alguna gasa con un poco de agua y dejar ahí la sonda, no mojada, no guardarla en agua, sino guardarla en un ambiente húmedo. Ya si yo no tengo esa tapita, bueno, dejo la sonda adentro de un vasito que tenga un algodón con un poco de o una gasa con agua y cosa que ese vasito me genere un ambiente húmedo. De esa forma evito que la membrana se reseque y que una vez que yo la vaya a utilizar nuevamente se pueda dañar. Hay equipos respecto de la calibración, ya una vez que armé completamente y correctamente el sensor, lo calibro. Ya todos los equipos calibran al 100% en el aire y algunos calibran al 0% en una solución de cero oxígeno. La recomendación es que ustedes puedan darle un ambiente estable a las calibraciones del 100%. Como ya les mencionaba, ojalá puedan calibrar in situ antes de realizar las mediciones del 100% y que también le den como cierta estabilidad. Cuando lo pueden hacer la prueba, si ustedes están calibrando y soplan el electrodo, pasa una corriente de aire, el valor de oxígeno se puede disparar y luego va a volver a bajar. Entonces la estabilidad puede ser un poco más lenta. Si ustedes tapan la sonda con algún tipo de vasito, por ejemplo, van a evitar esta corriente de aire. Ya pueden, de hecho, incluso ustedes mismos bloquear el paso de la corriente de aire. Entonces, de esa forma lo pueden hacer para que la estabilidad sea un poquito más rápida en caso de que tengan ese problema. Si el equipo, a pesar de que ustedes tomen estas consideraciones, no calibra, ahí hay que entrar a revisar quizás la membrana, que puede ser algo que pueda habernos quedado mal ensamblado. ¿Cuáles son nuestros consejos, independiente de la sonda que estén ocupando, para una buena medición de oxígeno, ya sea con sondas polarizográficas y galvánicas, también con la que vamos a ver más adelante? Que haya un movimiento de agua, ya ojalá sea como una pequeña agitación, si estamos midiendo en terreno, lo mismo pasa con la sonda, quizás poder moverla un poco para que la lectura también sea homogénea y sea correcta, ¿ya? Si el líquido está en reposo, no se puede obtener lecturas precisas, no hay una representatividad en lo que estamos midiendo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los mismos pH o conductividad. La recomendación es que lo hagamos con agitación. ¿Cuál es el momento preciso? Y esto es una pregunta que nos han hecho N. ¿Cuándo mido el oxígeno en una planta de tratamiento? Probablemente nunca voy a estabilizar una lectura de oxígeno si estoy midiendo con los sopladores encendidos. Es lo más probable. Hay mucha presencia de burbuja y movimiento y la estabilidad va a ser casi nula. Ya ahí la recomendación es que una vez que terminan los ciclos de aireación, para cualquier proceso, puedan ustedes hacer la medición. Van a poder finalmente saber cuánto es el oxígeno que tienen de forma inmediata después de la inyección de oxígeno y por supuesto van a tener lecturas la lectura se va a estabilizar, de hecho se va a estabilizar, no así cuando lo tengan con los sopladores encendidos. ¿Cuáles son los problemas típicos que pueden tener cuando ustedes midan oxígeno disuelto? Que no esté calibrado el equipo o que no tenga mantención. Nuestra recomendación es que los equipos pasen por nuestro servicio técnico por lo menos una vez al año. ¿Ya?
van los equipos con un certificado o un documento de que se revisaron, de que están operativos y que la recomendación es que vuelvan en un año. Ya los mandaron el 1 de junio de este año, va a venir como con una mantención al día hasta el 1 de junio del próximo año. Además, nuestro servicio técnico es un servicio técnico especializado en la marca, es entrenado en la fábrica donde se elaboran estos equipos, por tanto, nadie los conoce tanto como nosotros y las revisiones son rápidas, 48 horas y son sin costo. Ya cuando ustedes requieran un equipo, revisar un equipo no tiene costo. Ya si hay que hacer algún tipo de mantenimiento, de limpiezas o de cambio de piezas, ahí siempre hay un costo asociado que se informa antes de hacer. ¿Qué otro error podemos tener como típico con la medición de oxígeno? No considerar los factores que afectan la medición. Ya los vimos cuáles eran: la temperatura, la altura o la presión atmosférica y la salinidad. Ojalá pueda preferir equipos que compensen lo que estamos viendo en pantalla. La falta de agitación es una de las razones por qué puedo tener problemas con la medición de oxígeno disuelto. En el caso de los sensores polarográficos, acá me disculpo, hay un error. Los sensores polarográficos, no esperar los tiempos de polarización. Ya los sensores galvánicos no requieren ese tiempo. Y también evaluar correctamente el punto de muestreo, ya que sea lo más representativo posible, como yo les comentaba, en el caso que trabajen con algún ciclo de aireación o con algún movimiento que sea muy agresivo. Si tengo problemas de estabilidad, probablemente ahí tengo un tema. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando hacemos barridos de la calidad del agua de algún cauce o de la calidad del agua de algún cultivo de salmones, también tome varios puntos para ser representativa este barrido y esta lectura. Y ahora vamos a hablar un poco de nuestro medidor o de otra tecnología que tenemos para la me disculpo, tengo un problema como de conexión. Ya, bueno, ahora vamos a comentar sobre otra tecnología que nosotros tenemos de medición de oxígeno disuelto, que tienen que ver con una sonda óptica y una tecnología que se llama oxígeno por fluorescencia o por luminiscencia. ¿Ya? Este es un equipo nuevo, es una tecnología que ya existía, es bastante escasa la verdad. Lo que más nosotros vemos cuando utilizamos o cuando buscamos medidores de oxígeno disuelto son los polarográficos, los galvánicos, con la membrana, con la solución y con todo lo que ya hemos visto. ¿De qué se trata esta medición de oxígeno disuelto óptico? Primero se basa en el principio de extinción de la fluorescencia. Ya adentro de la sonda hay un luminóforo de platino que está inmovilizado, digamos, en la base de la sonda. Está ahí como, al igual que en vez de ver un cátodo y un ánodo en esa parte, hay un luminóforo de platino que está inmovilizado, que se agita con la luz de un LED azul y en esa agitación emite una luz roja. ¿Ya? Entonces vamos a ver, no lo vamos a ver, pero vamos a ver un esquema, no lo podemos ver en el equipo, me refiero, pero sí lo vamos a ver en un esquema, una luz azul y una luz roja. ¿Ya? En presencia de oxígeno disuelto, esta luz disminuye, no se apaga por completo, sino que disminuye, y esa disminución o cuánto baje esa luz está en función de la cantidad de oxígeno disuelto a la que está siendo expuesta esa sonda, ¿ya? Como les decía, a medida que el oxígeno interactúa con este luminóforo, reduce la intensidad de la luz, reduce la duración de la luminiscencia y por tanto puedo yo tener una medida. ¿Cuánto dura esta luminiscencia? Se mide con un fotodetector que también es parte de esta estructura de la sonda y se utiliza para calcular la concentración de oxígeno disuelto. Cuanto menos dura la luminiscencia, cuanto más baja la intensidad, porque más oxígeno yo tengo en esta muestra. Acá estamos viendo como para continuar con el tema del principio de medición del oxígeno disuelto luminiscente o óptico, podemos ver tres curvas de extinción de la emisión de esta luz, de este luminóforo, de esta luz azul y roja que estamos viendo.
¿ya? Cuando hay, por ejemplo, 0% de oxígeno de saturación, la intensidad de la luz, la verdad es que no baja mucho en función del tiempo. Cuando tenemos, por el contrario, una saturación de oxígeno del 100%, del 500%, baja más, baja más, baja más, ¿ya? Entonces, un poco para que entendamos, podemos comprender visualmente cuál es el principio de medición del oxígeno disuelto óptico. Ahora, hay varios componentes en esta sonda. Lo primero es que es una sonda que tiene, nuestra sonda por lo menos, una protección IP68, lo que la permite estar constantemente sumergida y que no vayamos a tener problemas de que se queme o algo parecido, como cuando pasa con los equipos que no tienen algún tipo de protección en contra de agua. Tiene además un protector de acero inoxidable, entendiendo que muchas de las aplicaciones donde nosotros medimos oxígeno disuelto son un poco agresivas respecto como del movimiento, de la presencia de sólidos, en el caso del agua de mar o de las aguas hervidas. Es bastante complejo no utilizar una sonda que no tenga protección. Y viene en la base de la sonda, como se pueden ver en ambas imágenes, un Smart Cap, que en el fondo es como una tapa inteligente. Y esa es la tapa de la sonda, que viene un poco a reemplazar la membrana. Ya imaginamos que es el similar a la membrana en los sensores polarográficos y galvánicos. Lo que hace esta tapa, por qué se llama como inteligente, es porque repele o su superficie nos ayuda a eliminar las burbujas de aire, ya que producen o que pueden ser una interferencia cuando hacemos lecturas por oxígeno disuelto luminiscente, ¿ya? Y provee un área de contacto muy buena para una medición más sensible, con una estabilidad más rápida de la lectura de oxígeno disuelto. Es una tapa, nosotros calibramos el equipo, este equipo se puede calibrar, pero esta tapa también cuenta con un sensor o con una calibración, o un coeficiente de calibración que es de fábrica, ¿ya? El reemplazo de esta Smart Cap no es cada 2 meses, ya no es la misma mantenimiento que se realiza cuando tenemos un oxígeno disuelto polarográfico o galvánico. La recomendación del reemplazo de esta Smart Cap es de una vez al año, lo cual es una frecuencia mucho más extendida respecto de los otros equipos. Y también eliminamos las soluciones de relleno y el O-ring, tener que estar revisando que la membrana no se haya fisurado ni nada parecido. ¿Cuáles son los principales componentes de la sonda? Incluyen el LED azul, que es para la excitación, un LED rojo, que se utiliza como la luz de referencia, existe además un fotodetector y el Smart Cap, que queda bloqueado, queda fijo en su posición para evitar errores o que salga volando algún día. Tiene también el luminóforo sensible al oxígeno, que se encuentra inmovilizado, una capa protectora que es permeable al oxígeno, es insoluble y es resistente. Ya acá vemos lo mismo que ya les había comentado, de forma más gráfica. Tenemos la luz roja, que es la fuente de referencia, y la luz azul, que es la fuente de esta excitación o de agitación que ocurre de forma natural por el luminóforo. Está el fotodetector posicionado justo o en conjunto muy cerca de las luces, ya lo cual es una lectura muy directa, sin intervenciones como de la luz solar o algo parecido. Tenemos la Smart Cap, que va por fuera, una ventana óptica, el luminóforo fluorescente que está en la base casi del Smart Cap, una capa protectora negra y está la molécula de oxígeno como añadidas en nuestro gráfico para que vean cuál es la interacción. ¿Cuáles son las ventajas? No requiero membrana, no requiero solución electrolítica, no hay un consumo de oxígeno y a esto nos referimos por el tema de las burbujas. Ya no hay una intervención o una añadición o una resta del oxígeno en presencia de burbujas que buena nos queda la membrana. Acá no requiero un flujo, una tasa de flujo mínima, ya no requiero tener estos grandes volúmenes de agua y eso es muy bueno para casos de agua que se encuentran como más estancadas. Son lecturas rápidas y estables por la posición de todos los componentes de la sonda, ¿ya? Y no se ve afectado por la luz del sol. No se recomienda que se deje expuesto a la luz del sol cada vez que yo lo voy a guardar, pero cuando estamos realizando medidas con luz de día, con mucha luz de día, quizás en un ambiente natural, no hay una interferencia por esta luz que pueda provenir del sol o de forma artificial también, ¿ya? Todo el sistema viene completamente cerrado. Por tanto, la única luz que el fotodetector es capaz de leer es bien en relación al LED azul y rojo que ya hemos visto.
La tapa calibrada, la Smart Cap, perdón, viene calibrada desde fábrica y dura un año. Por lo tanto, es un mantenimiento mínimo el que requiero de mi equipo, más que nada la calibración, que la puedo hacer al 100% o al cero si quiero con las soluciones correspondientes. Versus los tiempos de polarización, estar revisando constantemente una membrana, buscando una obstrucción o un daño, las infaltables soluciones de relleno con las membranas, con los o-ring. Entonces ahí hay un tiempo, hay un manejo del equipo que es un poco más complicado si es que lo utilizamos sobre todo en terreno. Nuestro 98-198, que es el medidor de oxígeno disuelto con tecnología óptica, compensa temperatura y compensa salinidad y además tiene un barómetro incorporado. El barómetro incorporado ya elimina que yo tenga que andar con alguna especie de GPS o algo parecido para poder contrastar la altura con los dinámicos. De todas formas, yo siempre puedo validarlo o calibrarlo en el equipo. La compensación de salinidad es una introducción manual. Yo debo tener algún medidor de salinidad externo y le entrego al equipo, mira, este es el valor de salinidad, para que lo compense. Lo mismo pasa con la temperatura, tiene un sensor de temperatura incorporado. La tecla GLP, que es significa buenas prácticas de laboratorio en inglés, me entrega los datos de la última calibración, ¿ya? Y, por supuesto, me da una alerta cuando expira la calibración en función de un tiempo que yo defino de que voy a calibrar. Si voy a calibrar una vez a la semana, el equipo una vez a la semana me va a decir que tengo o que mi calibración expiró. Este equipo viene con los cálculos incorporados de DBO, de Hour y Sour. ¿Ya? El DBO, bueno, todos ya sabemos que se refiere a la demanda biológica de oxígeno, y es un cálculo que hace una vez que nosotros tenemos una muestra estable en las condiciones como lo definen los procedimientos de DBO, integrado en oscuridad por 5 días, viene con el algoritmo ya de cálculo de la DBO para una muestra. ¿Ya? Y el Hour y el Sour se refieren a la tasa de consumo de oxígeno, Hour, y a la tasa de consumo de oxígeno sobre un área específica, Sour. ¿Ya? Yo voy haciendo las lecturas a la hora 1, a la hora 2, en función de cómo yo programa el equipo, y el equipo me da una tasa de consumo de oxígeno general o asociada a un área o un volumen específico que yo debo conocer, por supuesto, en mi proceso. Registra datos, los datos se pueden exportar a un computador o, como vemos en la imagen, a un celular. Algo que funcione como un tipo pendrive, la verdad. La duración de la batería es extensa y tiene un fácil recambio. Se pueden utilizar pilas recargables, pero no se carga directamente en el equipo, ¿ya? Pero al utilizar pilas recargables, la verdad es que el cambio es muy fácil. Son típicas pilas AAA, si no me equivoco. Son las más grandes y son 4 baterías, 4 pilas. Y se entrega, por supuesto, con todo listo para el uso en terreno. Llámese una maleta, vasos de calibración con solución cero oxígeno, el Smart Cap calibrado, ya el equipo listo para utilizar sin necesidad de aprender, armar o ensamblar una membrana. Bueno, les damos, la presentación ha quedado hasta acá.